Me siento muy honrado de poder estar una vez más con ustedes. Y antes de compartir el mensaje de la palabra, quisiera compartir un testimonio, porque mientras escuchaba esa alabanza que dicen en el altar, te conocí, aquí me quedo, estaba recordando una experiencia en mi vida cuando era pequeño. Yo honestamente no me acuerdo, era demasiado pequeño para recordarme, pero siempre escuché la historia. Yo tenía unos problemas de salud fuertes, de linfomas y esas cosas en la sangre. Estaba siendo atendido en la mascota y un proceso de salud bastante difícil para mis padres también. Y me cuenta mi familia un domingo en la mañana y yo me desvanecí. Simplemente dice, me puse pálido, dice que me iba poniendo morado, dice que mi mamá comienza a llorar y mi papá llega y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El niño le dice. Y dice que mi papá le dice, alistate y vámonos a la iglesia. Yo digo, esas son las cosas, dice la Escritura, conforme a tu fe será hecho, porque yo tengo un hijo y yo no sé si Dios me está guiando a hacer eso, pues lo haría en fe, pero mi papá eso fue lo que le dijo a mi mamá, alístese que vamos para la iglesia. Y mi mamá le dice, no, llévame al hospital. Y dice que mi papá dijo, bueno, pues yo voy a la iglesia, dice, porque ahí está mi respuesta. Y entonces una vecina se acerca y le dice a mi mamá, ¿qué está pasando? Le dice, no, le dice, hacele caso a tu esposo, vas a la iglesia, dice. Se fueron a la iglesia y cuando llega mi mamá, ¿verdad? Conmigo desvanecido completamente ahí, y el pastor le dice, pase, le dice, vamos a orar por el niño. Dice que pasa al altar y oran por mí, y ahí en el altar fue agarrando color, fue agarrando vida, hasta que comienzo a reaccionar. Y cuentan los hermanos y la familia que comienza a saltar en el altar, Jesús me sanó, Jesús me sanó, Jesús me sanó, Jesús me sanó. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo que cuando venimos al altar, cuando venimos a la presencia de Dios con fe, cosas grandes suceden. Y yo cuando escuchaba esa canción solo recordaba ese testimonio y el Señor me estaba ministrando, porque aquí estoy para la gloria de Dios, por su gracia, predicando su palabra. Soy un milagro. Y yo sé que cada uno de nosotros tenemos una historia y somos un milagro también en el Señor. Y no sé cuál sea su circunstancia, Dios también hará un milagro en su vida en este tiempo. ¿Lo creen? Y quiero predicar bajo el tema buscando y hallando la bendición de Dios. ¿Cuántos anhelan la bendición de Dios? La bendición de Dios es algo que toda persona anhela. Y yo miro que hay personas incluso que no van a la iglesia, no son creyentes, pero por ahí en aquella fiesta del 31 de diciembre, dice que Dios te bendiga en este año, que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere. O cuando quieren emprender algo, lo llaman uno, pastor, venga y ore, que el Señor bendiga esto. O le dice al familiar que va a la iglesia, ahí dame raya en las oraciones para que el Señor me bendiga. Todo el mundo anhela las bendiciones del Señor, pero hay ciertos requisitos. Hay ciertas cosas que debemos hacer para buscar y encontrar la bendición de Dios en nuestras vidas. La bendición de Dios es el bienestar de Dios para con nosotros. Dios es un Dios que bendice. Desde inicio a fin, las Sagradas Escrituras nos muestran que el Señor bendice a su pueblo, que Dios bendice a las personas que confían y esperan en Él. Entonces, la bendición de Dios está para nosotros, para nuestra vida, para nuestra familia esta mañana. La bendición de Dios es bienestar. La bendición de Dios es salud, es paz, es prosperidad, es gozo, es la salvación de nuestras almas, porque la bendición no solo es un asunto material. Y la bendición de Dios es algo que usted y yo ya tenemos en Cristo. Efesios capítulo 1, en el versículo 3,
nos habla acerca de la bendición del Señor. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Me encanta muchísimo ese pasaje, porque no dice, alabado sea Dios, que nos va a bendecir o que nos bendecirá, sino que dice que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, que la bendición de Dios está en comunión con Él, la cual la comunión con Dios es posible a través de Cristo, porque sabemos bien que todos hemos pecado. Decía ayer a un grupo de jóvenes, ¿cuántos de los que están acá, y se los pregunto a ustedes, no han quebrado un plato, sino que han roto la vajilla entera? Entonces varios levantaron la mano, porque todos hemos pecado y el pecado nos separa de Dios. Pero en Cristo podemos restaurar esa comunión con Dios. Y dice que entonces, estando en Cristo, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Qué importante es buscar la bendición en el lugar correcto, conectándonos con el cielo, conectándonos con Dios. Decía alguien por ahí que se está redefiniendo un salmo, dice. Es un chiste que él hace, porque a veces nos preguntamos de dónde nosotros buscamos la bendición. Y entonces decía él que oraba: alzaré mis ojos al extranjero, ¿de dónde vendrá mi remesa? Pero ¿a dónde estamos buscando nosotros la bendición? En Dios, ¿verdad? Porque Él es quien nos bendice. En Él tenemos toda bendición espiritual. Están en los lugares celestiales. Hay que unirnos en comunión con Dios para hallar y recibir la bendición que viene del cielo. Y me gusta que dice que toda bendición espiritual, porque la bendición de Dios es integral. La bendición del Señor es integral. Proverbios capítulo 10, versículo 22. Dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. ¿Cuánta gente nosotros hemos visto en casas grandes y llenas de muebles, pero el corazón vacío? Personas que lamentablemente, teniendo todo humanamente hablando, podríamos decir, terminan por quitarse la vida. Terminan hundidos en ansiedad, en depresión, en tristeza. Porque la bendición de Dios, mi hermano, no se mide solo por las cosas materiales, sino por las bendiciones espirituales. Esa paz, ese gozo, esa tranquilidad que solo Dios puede darnos. Dicen, incluso la OMS, que la gran enfermedad del siglo XXI es la ansiedad. Tanta gente ansiosa, no tiene paz. Pero cuando viene la bendición de Dios, hay tranquilidad, hay gozo, hay paz. ¿Y sabe dónde está la bendición de Dios? A veces, quizás, usted está ahí comiéndose su frijolito con su familia, pero hay una sonrisa, hay una alegría, hay una paz, hay un gozo, hay una unidad en la familia. Esa es la bendición de Dios, que yo le invito a que busquemos y que vamos a hallar esta mañana. Es una bendición integral, porque la bendición viene de Dios. Santiago capítulo 1, en el verso 17, dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo buen regalo, todo don perfecto viene de Dios, del Padre de las luces, donde no hay sombra ni variación. Y sabe usted, lo dice también porque en la cultura, tanto como ahora, hay gente que está pendiente de los astros y del horóscopo y de que se tiene que alinear la estrella no sé cuál con cuál y si se alinea el universo, y entonces son personas que están pendientes de la suerte, del azar. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Que usted y yo no dependemos de la suerte, sino de un Padre amoroso que nos bendice y tiene un plan perfecto para nuestra vida, que tiene cuidado de nosotros y de nuestra familia. Es la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios?
Entonces hay tres cosas, tres claves que necesitamos nosotros para buscar y encontrar la bendición de Dios en nuestra vida. Primero, es la oración. Como decía en Efesios 1:3, que hemos sido benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hay que orar para conectarnos con Dios. Hay que orar para tener comunión con Dios. Y la Escritura dice, ustedes no tienen porque no piden. Y si piden, piden mal. ¿Por qué? Porque piden para gastar en vuestros deleites. Es decir, que para encontrar la bendición de Dios, hay que orar, hay que pedir, pero también hay que saber pedir. Pedir conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Juan dice en sus cartas que cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos lo que le hemos pedido. Cuando oramos conforme a la voluntad de Dios. Porque hay cosas que no nos convienen. Hay cosas que nosotros creemos que pueden ser bendición para nuestra vida, pero Dios es más sabio que usted y que mi persona. Y Dios sabe lo que es mejor. Entonces a veces Dios dice, no, estás pidiendo mal. Por eso dice Romanos 8 que el Espíritu intercede por nosotros, porque cuando no sabemos pedir como conviene, Él intercede. Entonces en nuestras oraciones es importante saber que Dios no siempre nos va a dar lo que le pedimos, pero siempre nos dará lo que necesitamos. Es decir, que un sí de Dios es bendición, como un no. El no de Dios también es bendición. Hay gente que de pronto dice, pastor, Dios no me ha respondido. Seguro, ¿no será que te dijo que no? Porque tanto un sí como un no o como un espera es bendición de Dios. Porque una vez más, la bendición del Señor es integral. Entonces, para pedir la bendición de Dios hay que saber pedir conforme a la voluntad de Dios. La Escritura dice, el Señor le promete a sus discípulos en Juan 15 de que cuando ustedes pidan, todo lo que pidan en mi nombre será hecho. ¿Pero qué es pedir en el nombre de Jesús? A veces creemos que pedir en el nombre de Jesús es como una fórmula, casi que como un conjuro. Puedo pedir cualquier cosa y digo en el nombre de Jesús y ya está listo. Pero el nombre, en los tiempos de Jesús, cuando uno hablaba del nombre de alguien, hace referencia al carácter de la persona. Como cuando usted va a hablar en nombre de alguien más, usted entonces no está hablando sus pensamientos, sino lo que esa persona le delegó para decir. Entonces, orar en el nombre de Jesús es orar en conformidad a la palabra de Cristo que está revelada en la Biblia. Es orar conforme a la voluntad de Dios. Y la bendición de Dios está ahí en nuestra vida. Hay un hombre en las Sagradas Escrituras que oró pidiendo la bendición de Dios. Y es Jabes, Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 10. Dice la Escritura, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición. Me encanta eso. Si me dieras bendición. Otra traducción dice, si tú me bendijeras. Una vez más, ¿en quién busca usted la bendición? Jabes quería una bendición y es la de Dios. Y él dice, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pide. Yo pido al Señor que Él otorgue lo que tú le estás pidiendo esta mañana a Él, conforme a su voluntad. La oración. Jesús dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que toca, se le abre la puerta. Hay que orar. Buscar la bendición de Dios en oración. Pero hay un segundo elemento. Una segunda clave. Y es perseverar. Y la perseverancia
necesita, ¿sabe qué? Lucha. Y aquí es donde yo veo el mal muchas veces en nuestra vida. Y lo he visto mucho. Muchas veces oramos a Dios, pedimos, estamos buscando algo del Señor, pero desistimos rápidamente. Desistimos rápidamente. Podemos tener un momento de adoración, un momento en la presencia de Dios, un momento donde somos inspirados y decimos, Señor, ahora sí, yo me voy a meter con Dios, yo voy a leer la palabra, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Y de pronto pasa algo y ya, como que nos desinflamos, ¿verdad? Como que somos una chimbomba y ¡ping! Nos pincharon y se nos acabó el aire. Pero para alcanzar la bendición de Dios hay que perseverar. Clamábamos nosotros por el Espíritu Santo en la adoración. Y dice la Escritura, Jesús dijo que Dios es un Padre bueno, que dará el Espíritu Santo a sus hijos que claman a Él día y noche. No de vez en cuando. No por allá. No solo el domingo del culto, sino día y noche. Perseverancia, búsqueda, lucha, constancia, insistencia. Y dicen los que claman, los que ruegan. Y ese es un elemento que se nos ha olvidado en nuestras oraciones, rogar. Porque somos nosotros los nicaragüenses los que decimos, yo no le ruego a nadie. Pero con Dios hay que quitarse ese orgullo y rogar a Él. Porque en ese ruego, en ese clamor de día y de noche, Dios nos prepara para la bendición que Él tiene para nuestra vida. Hay que insistir. Jesús en Lucas 18 se refiere a una parábola a sus discípulos acerca de la necesidad, dice el evangelista, de orar siempre y no desmayar. Y cuenta la historia, ¿verdad?, de aquella viuda y un juez injusto, y aquella viuda insistía y le decía, hazme justicia a mi adversario, y dice que el juez era injusto y no temía ni a Dios ni a hombre. Es decir, no había cómo sacarle a ese señor. Pero dice que a causa de tanta insistencia de la doñita, el juez dice, hombre, aunque ni temo a Dios ni temo a hombre, no vaya a ser esta señora, ya me fatigue tanto, le voy a hacer justicia. Y dice el Señor, cuánto más tu Padre. Dios, que es justo, no va a hacer justicia a sus hijos que claman a Él día y noche. ¿Y cuál era la intención de la parábola? Enseñarnos a orar siempre y no desmayar. Yo no sé qué cosa usted le ha estado pidiendo a Dios y quizá ya desistió. Y yo le invito a usted esta mañana de que usted retome ese clamor. De que usted pelee por la bendición de Dios. Ejemplo de eso, ¿se acuerda Jacob? En Génesis 32, ahí por el verso 26. Que dice que Jacob salió y vio a un hombre y luchó con el hombre. Y era el ángel del Señor. Y Jacob está luchando y dice que llega hasta el amanecer, y cuando el ángel dice que el ángel vio que no lo iba a poder vencer, entonces dice que le dislocó la cadera. Y yo me imagino a ese hombre con la cadera dislocada y aún así no lo soltaba. Y Jacob le dice, no, es que yo no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Y entonces el ángel le dice, ¿cuál es tu nombre? Jacob. Ya no serás llamado Jacob, serás llamado Israel, y haré de ti una gran nación. Porque has peleado con Dios y los hombres y has vencido. No podemos vencernos. No podemos detenernos fácilmente. Compartía con una persona, quizás es que, hombre, hey, yo como que ibas animado. No, es que me tenía un dolor de cabeza y no fui a la iglesia. Ah, le digo, hombre. Y entonces el diablo te agarra fácil a vos. Hay veces que el diablo nos agarra fácil. Con una cascarita de banano ya nos hizo resbalar. Ah, me duele la cabeza, no voy a la iglesia. Pero el lunes nos duele la cabeza y vamos al trabajo. Porque hay que trabajar, pastor. Sí, también hay que buscar la bendición de Dios, porque Él es quien te bendice.
Entonces no podemos simplemente dejar de luchar, sino que a pesar de las circunstancias, sino que a pesar de la adversidad, el pueblo de Dios dice: yo voy a alabar al Señor. Bendice, alma mía, Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Buscar y encontrar la bendición de Dios requiere lucha, perseverancia. Tercera clave: para buscar y encontrar la bendición de Dios es necesaria la obediencia. Todas las dos claves anteriores, sin la obediencia no es nada. La riqueza de la vida cristiana está en obedecer a Dios. Fe, mi hermano, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si no tenemos fe, no vamos a agradar al Señor, porque todo aquel que se acerque a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios bendice a los que le buscan, pero es necesaria la fe. Pero la fe no es si yo creo en Dios. La fe es confianza. Y si usted confía en Dios, ¿sabe qué pasa? Usted le obedece. Abraham le creyó a Dios. Y el Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham le cree. Y como le cree, ¿qué hizo? Salió. Dice el autor de Hebreos que salió sin saber a dónde iba. Yo digo que si el Señor hubiese llamado a Abraham en el siglo XXI, el Señor le hubiera dicho: mándeme la ubicación por WhatsApp para que me lleve el Waze ahí. Y el Señor: no hay Waze aquí, yo te dirijo, usted solo salga. El segundo paso, ahí vemos, confíe. Y ahí va Abraham, confió y salió. Fe, hermano, es obediencia. No puedo decir que confío en Dios y no creerle a su palabra y no ponerla por práctica. La obediencia es la clave para la bendición de Dios. Mire lo que dice Deuteronomio 28. Verso 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Acontecerá que si venimos nosotros y prestamos atención, escuchamos atentamente la voz de Dios, ¿para qué? Para guardarla. No para, como me decía mi mamá, por un oído te entra y por el otro te sale. No, sino que yo le escucho. ¿Para qué? Para atesorarla, para guardarla, para ponerla por práctica. ¿Sabe por qué? Porque ahí está la bendición de Dios. El pueblo de Israel salió, cruzó el Jordán, recibió la tierra prometida, pero se olvidó del Señor. Y aunque estaba en la leche, en la tierra, que fluye leche y miel, pasaron calamidades, porque la bendición no está en la tierra, está en la obediencia a Dios. La bendición, hermano, no está en si te ascienden en el trabajo, aunque si te ascienden, gloria a Dios, Dios quiera, y mañana lunes el Señor te sorprenda, que sabemos, ¿verdad? Pero ahí no va a estar la bendición de Dios si no hay obediencia a su palabra. Es cuando hay obediencia a la palabra de Dios que entonces somos benditos realmente del Señor. Vaya conmigo a Santiago capítulo 1. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente
atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿En qué vas a ser bienaventurado? En lo que hacemos. Es cuando hacemos, es cuando aplicamos, es cuando practicamos. Yo siempre he creído que la escuela de la fe, es como la clase de matemáticas. ¿Cuántos no eran buenos en matemáticas? Una vez me estaba costando matemáticas hasta que un primo que era bueno en matemáticas me dice, matemática no se estudia, se practica. Le agarré el viaje, fíjese, practicar. Me había comprado mi papá un libro de texto, agarré los ejercicios a practicar. Llegué al examen filoso. Le pegué 20 de 20 y el profesor me puso 19. Y le reclamé y le dije, no, es que confiese que me saqué 20. Sí, te sacaste 20, me dice. Bandido. Pero me cambió lo que me dijo mi primo. Matemática no se estudia, se practica. Yo creo que así es la escuela de la fe. Se practica. Ahí está la bendición, en practicarla, en ponerla por obra. Agarre la palabra de Dios, agarre los mensajes que escuche, tome apuntes y pregúntese, Señor, ¿cómo puedo obedecer yo esta palabra? ¿Cómo puedo dejar este pecado? ¿Cómo puedo creer y abrazar esta promesa? Y empiece a caminar en la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Usted ya no va a andar detrás de la bendición de Dios va a andar detrás de usted. Porque dice la Escritura que el bien y la misericordia de Jehová te seguirán todos los días de tu vida. Ahí va a venir la bendición de Dios. Usted va a estar enfocado, empapado de Dios y de su palabra, que la bendición de Dios simplemente va a fluir a través de usted y a través de su casa. Amén. Amén. Anhelamos la bendición de Dios, ¿verdad que sí? Entonces pidámosla en oración, orando conforme a la voluntad de Dios, perseverando, luchando y obedeciendo su palabra. Amén. Invitarla a que se ponga en pie para orar y para clamar por esa bendición que viene del cielo. Padre, yo te doy gracias por esta mañana, porque ya estar en este lugar, Señor, es una gran bendición. Es una bendición que viene de ti. Gracias porque nos permites estar acá. Gracias porque hemos podido alabar tu nombre, Señor, porque hemos escuchado tu palabra también. Queremos, Señor, no ser oidores olvidadizos, sino poner en práctica lo que hemos aprendido de tu palabra. En esta mañana, Señor, clamamos, oramos, rogamos por tu bendición. Anhelamos tu bendición en nuestra vida, en nuestra familia. Anhelamos, Señor, esa bendición espiritual. Sobre todo, Señor, esa salvación que tú nos das, ese perdón, esa paz, ese gozo que solo viene de ti, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese gozo indescriptible porque no depende de las circunstancias externas, sino que depende de que tu presencia has hecho morar tu espíritu en nuestras vidas, en nuestros corazones, que has derramado tu amor, que nos has dado tu promesa de que tú haces que todas las cosas ayuden para el bienestar de los que te aman conforme a tu propósito. Pero también clamamos, Señor, por aquellas peticiones que están en nuestro corazón, por aquellos deseos, por aquellos anhelos, por aquellas necesidades, quizás por nuestras finanzas, si estamos necesitando de tu provisión, quizás es salud, si estamos atravesando una enfermedad, quizás es consuelo en medio de un duelo, de una pérdida, quizás es restauración si hemos pecado, si hemos fallado, si es por la restauración y la sanidad de nuestra familia, del corazón de los padres a los hijos, de los hijos hacia los padres. Cualquiera que sea, Señor, la necesidad de tu pueblo,
Yo ruego para que tu bendición esté sobre ellos. Que ellos esta mañana se dispongan a clamar a ti de día y de noche. Que no se cansen, Señor, de orar. Que fortalezcan sus manos para seguir alzándolas, Señor, en adoración, en alabanza, en ruego a tu presencia. Que fortalezcan sus rodillas, que se doblan, que se hincan, Señor, para buscar de ti la bendición. Y que sobre todas las cosas, Señor, tú pongas en nosotros un corazón puro, como oraba el salmista, un espíritu recto dentro de nosotros para obedecer tu palabra. Porque muchas veces, Señor, aquellas circunstancias que podamos estar pasando, no ha sido tu voluntad, Señor, han sido nuestras malas decisiones. Pero hemos buscado quizás la sabiduría que está en tu palabra. Quizás hemos errado, Señor, por no escuchar y obedecer tu consejo. Pero anhelamos, Señor, obedecerte. Queremos hacer una resolución en nuestra vida y restaurar un voto de obediencia delante de ti, Señor, para caminar en amor y en verdad, tal como es revelado en tu palabra, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Fortalece a tu pueblo. Tuyo, oh Dios, es el poder. Tuya es la victoria. Somos más que vencedores en ti, Señor, que nos has amado. En ti tenemos la victoria y la respuesta a nuestras oraciones. Por eso te damos la gloria y te damos la honra aquí, Señor. Gracias, Padre, por tu bendición en nuestra vida. Glorifícate, Señor. Que todo lo que tú traigas a nuestra vida sea para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.